Hola, me llamo Luz Belenguer Cortés, soy profesora asociada y doctoranda en la Universidad Jaume I, en el Departamento de Traducción, y soy subtituladora y audiodescriptora en el canal Apunt Media. Encantado, Luz. Yo soy Vicent Bayarri, estudio también el doctorado aquí en la Universidad Jaume I. Estoy en el grupo de investigación de biomecánica y ergonomía y la docencia la imparto en el área de expresión gráfica en la ingeniería. Ah, qué interesante. ¿Y de qué trata tu proyecto? Como en el grupo de investigación trabajamos con gente que estudiamos mucho la funcionalidad de la mano, trabajamos también con gente que tiene problemas funcionales y yo, como vengo del campo del diseño industrial, lo que hemos hecho es estudiar en profundidad los dispositivos de asistencia que utilizan las personas con problemas funcionales, ¿no? Que ayudan en sus actividades de la vida diaria, en la manipulación de tareas. Entonces lo que queremos es trabajar más la parte del diseño intuitivo de esos productos. No sé si tu investigación tiene algo más similar o por dónde... Pues bueno, es curioso porque mi investigación trata bastante sobre la accesibilidad, un poco la igualdad para todos y sobre todo en mi caso, cuando mi profesión trata sobre la accesibilidad también, lo que busco, digamos, es garantizar una subtitulación de calidad para personas con diversidad auditiva y en este caso mi investigación se centra en un estudio experimental y comparativo en estudiantes de subtitulación y profesionales para ver cómo actúan en esas casuísticas que, digamos, no están contempladas en las normativas vigentes de subtitulación y en las guías y los manuales de estilo, digamos. Muy bien, muy interesante. Nosotros Sí. además normalmente estos productos estudiamos la parte del diseño intuitivo porque suelen ser utilizados por personas, como decía, con problemas funcionales o incluso personas mayores que tienen también problemas cognitivos. Entonces, en ocasiones el producto no se usa porque puede que sea complejo de entender. Entonces, lo que hacemos es, ayudados de la tecnología de Eye Tracker, lo que queremos es profundizar en esos elementos que transmiten el uso intuitivo del producto. Qué interesante, Sí. la verdad. La verdad es que el eye tracking sí que se Sí. suele utilizar también en accesibilidad, no es el caso de mi investigación, pero por ejemplo mi estudio también analiza mucho la diglosia, ¿no? La convivencia de dos lenguas, en este caso valenciano y castellano, para ver también cómo ese factor puede incidir en la subtitulación y, por ejemplo, qué hacemos cuando en un subtítulo pues, convergen ambas lenguas, en qué lengua se escribe y sobre todo qué es lo más adecuado tanto para los profesionales, en este caso los subtituladores, o el público destinatario, en este caso la población sorda. La verdad que muy agradecido por haber Sí. ganado el premio de la segunda convocatoria de investigación al compromiso social del Banco Santander. Sí, la verdad es que es muy beneficioso que este tipo de ayudas nos ayuden a impulsar nuestras investigaciones, sobre todo también para darlas a conocer y, Claro. bueno, y animarnos también a continuar en esa línea. En el caso de diseño de producto, lo que hacemos es evaluar sobre el producto. Claro, la tecnología lo que permite es saber dónde y cómo, ¿no? Y en qué intervalo de tiempo se está observando determinado producto, ¿no? Sí. Entonces, pues de ahí pretendemos extraer qué es lo que observa el sujeto, ¿no? Durante la observación. De alguna manera, lo que pretendemos es extraer datos para que de manera cuantitativa podamos medir esa subjetividad del usuario. Qué bien, qué bien. En mi caso lo que hacemos en el experimento intentamos poner situaciones en las que no sepamos, digamos, cómo actuar y o bien damos directrices específicas o bien no, vemos un poco cómo actúa el sujeto, ¿no? Y sobre todo para observar y ver si hay diferencias en cuanto a profesionales y estudiantes y ver realmente cómo podemos ayudar y si es necesaria, por ejemplo, la elaboración de un diseño nuevo de una guía que pueda ayudar tanto a profesionales como a, sobre todo, estudiantes que se están formando en ese ámbito, que a veces te indican ciertos patrones pero no te indican cómo llegar a esos patrones, como es, por ejemplo, la asignación de colores. Te dicen cuál es la prioridad de cada color, pero no se indica cómo sabemos qué personaje es el más prioritario y por qué debería llevar color o no. Es decir, es el que tiene más peso argumental, es el que simplemente es más importante y, sobre todo, por ejemplo, en diferentes productos esto puede variar. Por ejemplo, en un capítulo de serie, ¿cómo sabes quién va a morir, quién no va a morir, quién es más importante, quién no lo es? Entonces, ese tipo de cosas intentamos también analizarlas en el estudio, sobre todo cómo se eligen esos colores, por ejemplo. Muy bien, bueno, pues enhorabuena. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Igualmente. Gracias.